parte, si hay derecho a la defensa y si hay derecho al defensor técnico, ¿hay derecho al defensor de oficio? Hay tres formas de asegurar la defensa técnica. Derecho a contar con un defensor de confianza, derecho a contar con un defensor de oficio y derecho a la asistencia jurídica gratuita. Esas son las tres formas de garantizar la defensa técnica en un proceso. O cuento con un defensor de confianza, o cuento con un defensor de oficio y tengo asistencia jurídica gratuita. Me centro en el defensor de oficio. Para asegurar que el imputado cuente con defensor técnico dentro del proceso constitucional de antejuicio, es necesario que cuente con defensor de oficio. Insisto, no hay defensa técnica posible si no se reconoce el derecho al defensor de oficio. Cuando el aforado no ejerce en el antejuicio su derecho a nombrar abogado, el Parlamento tiene el deber de designarle uno de oficio, al que le asigna la responsabilidad de la defensa técnica del denunciado o acusado constitucionalmente. El abogado de oficio es el defensor técnico del aforado en el antejuicio, que asume la misma función y responsabilidad que el defensor de confianza. La única diferencia solo es de nombramiento. Es una falacia, pero existe en la realidad que defensor de confianza es defensa eficaz y defensor de oficio no es defensa eficaz. Y sin embargo es admitido como realidad, salvo muy honrosas excepciones, por cierto. La defensa de oficio tiene su razón de ser en la importancia de los derechos fundamentales que son afectados con el antejuicio. Esto es, ¿por qué hay necesidad de defensor de oficio en el antejuicio? Porque en el antejuicio están en peligro derechos fundamentales. A tal punto, señores miembros del tribunal, que la validez del antejuicio depende que en el caso que el aforado no designe defensor de confianza, el Congreso tiene que nombrarle un defensor de oficio. Si no, el antejuicio no tiene validez. Y lo que es interesante para estos efectos, los actos congresales no pueden convertirse en actos probatorios. ¿Cuántos actos congresales la Fiscalía y la parte civil nos han traído este caso? ¿Cuántos documentos? ¿Cuántos testimonios instrumentales? Son centenares. Y en ningún momento se han preguntado si esos actos congresales, si ese testimonio de Merino Bartete en el Congreso, si esa diligencia de reconocimiento en el Congreso, si esos cientos de documentos que se entregaron en el Congreso fueron dentro de un antejuicio donde el aforado tuvo defensa. Nosotros sostenemos desde ya, y así lo planteamos cuando discutimos la prueba documental, que el hecho que Alberto Fujimori no haya contado con defensor de oficio en el antejuicio impide que se conviertan en actos de prueba los actos congresales o investigatorios, si se me permite el término, que se dieron en ese nivel. Ese es el planteamiento que nosotros presentamos a este tribunal. Lo que se produjo en un antejuicio sin defensa
no puede convertirse en acto probatorio en este juicio oral. Y aquí un tema central en este punto. Se ha tratado de justificar la falta de defensor de oficio, incluso se ha tratado de justificar la falta de eficacia del defensor de oficio en el hecho que el procesado no designe defensor de confianza, esto es que renuncie a formular o a designar defensor de confianza. En otros términos, si no nombro defensor de confianza, no se me garantiza el derecho a la defensa. En varias resoluciones he visto este argumento. Como no designó defensor de confianza, se aguanta. Le nombramos defensor de oficio cuando queremos y el defensor de oficio hace lo que puede, cuando no, lo que quiere. ¿Es renunciable el derecho a la defensa? Aparentemente en la realidad sí, porque si examinamos, por ejemplo, las sentencias condenatorias de la justicia antiterrorista, de los jueces sin rostro, se condenaba sobre la base de manifestaciones policiales con la pregunta: ¿desea usted contar con un abogado? No, gracias, me siento confiado con la presencia del fiscal. Más allá si eso era verdad y el procesado por terrorismo se sentía confiado con la presencia del fiscal, lo cierto es que así se condenaba a la gente. Entonces vale la pena preguntarse en este importantísimo juicio si es renunciable la defensa, y no por el conocimiento de los magistrados, sino por la realidad que observo. El Congreso razonó así: ¿por qué le tenemos que designar defensor de oficio si el señor está en el Japón, sabe por los medios que hay procesos y no quiere nombrar abogado? Claro, no lo razonó en ninguna resolución, pero así se razonaba de facto. La defensa procesal, como ya se dijo, tiene la categoría de garantía. Y esto es muy importante, que un derecho sea una garantía, porque constituye un derecho fundamental. Los derechos se convierten en garantía cuando se trata de derechos fundamentales. ¿Y qué significa que se conviertan en garantía? Ferrajoli dice, significa dos cosas. En primer lugar, son irrenunciables. O sea, las garantías son irrenunciables. Y en segundo lugar, al ser garantía, y esto es lo más importante, el Estado la tiene que hacer realidad. Si el derecho a la defensa se convirtió en garantía, el Estado tiene la obligación que la defensa sea realidad en el proceso. Y esto alcanza para el antejuicio. Si el derecho a la defensa lo tiene el aforado en el antejuicio como garantía, el Parlamento tenía la obligación de hacer realidad que el aforado tenga defensa, sea con defensor de confianza o sea con defensor de oficio. El constitucionalista chileno Humberto Nogueira expresa que los derechos fundamentales son irrenunciables porque resultan consustanciales a la dignidad humana. Ningún ser humano puede ser abandono de ellos.